Muy bien. Entonces, la semana número 1 dice órganos constitucionales autónomos. Para conocer un poco de estos órganos constitucionales autónomos, nos vamos a ir, nos vamos a ir a ver los siguientes videos, ¿no? Presta mucha atención, ¿ah? Porque hay una pregunta que vamos a responder y que te va a servir para el tema de la evaluación oral. ¿De qué órgano autónomo vamos a hablar? ¿No? Para poder responder a esas preguntas, he presentado los siguientes videos. Súbele el volumen a tu audio que te va a permitir poder entender un poco más en qué consiste la presente sesión. Vamos a ver. A diario vemos noticias sobre el Ministerio Público, pero ¿tú sabes cuál es su función? Es una institución autónoma, es decir, que no depende de ningún poder del Estado, y es donde recaen todas las denuncias por algún tipo de delito. El fiscal es parte fundamental de esta institución. Es el encargado de evaluar y reunir las pruebas del delito y, de ser el caso, solicita que se aplique la justicia contra quien lo cometió. El fiscal propone al juez la pena que se debe aplicar. Eso quiere decir que sus funciones no son las mismas. Es así como funciona el Ministerio Público. ¿Y tú, ya lo sabías? Muy bien, entonces viene la primera pregunta, levanta tu manito y te escucho. Nosotros vamos a analizar hoy día un órgano autónomo. Según el video, ¿de qué órgano autónomo vamos a hablar el día de hoy? Mano levantada, te escucho. Hernández, adelante, tu opinión me importa. El Ministerio Público, profesor. Excelente, muy bien, Hernández, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre el Ministerio Público, ¿no? En la sesión del día de hoy vamos a hablar sobre el Ministerio Público. Muy bien, Hernández. Y pregunta otra vez para cualquiera, en el chat o mano levantada. Si el día de hoy, según el video que acabamos de ver, que forma parte de la motivación de esta sesión, vamos a hablar del Ministerio Público, la pregunta es, por lo poco que has podido escuchar y observar, ¿el Ministerio Público está a cargo de quién? ¿De un presidente? ¿De un alcalde? ¿De quién? Mano levantada, te escuchamos. Levanta tu manito y te escucho. Liliana Juan de Berríos, adelante Liliana. Liliana Juan de Berríos, nada, no le escucho. John Alexander López Maluquis, te escucho. Fiscal. Muy bien, John Alexander, correcto. Si el día de hoy vamos a hablar de un órgano autónomo como el Ministerio Público, el Ministerio Público está a cargo de una autoridad. La autoridad dentro del Ministerio Público se llama fiscal. No es alcalde, no es de repente por ahí, no es un regidor, no es un presidente, es simplemente el fiscal. ¿Ya? El fiscal. Muy bien, mi estimado John. Muy bien, John. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un fiscal. Muy bien. Y justamente, pregunta, aquellos estudiantes o educandos que recién han ingresado a la clase, escribir su nombre completo en el chat porque si no se van a quedar con falta. Repito, los que recién han ingresado a clase, identificarse con su nombre y apellido completo, si no se van a quedar con la falta de la sesión del día de hoy, ¿no? Bueno, la pregunta que viene es, según lo que han podido observar en el video, ¿por qué se llama órgano autónomo? Mano levantada. ¿Por qué se les dice órgano autónomos? A ver. Silva Capa, te escuchamos. ¿Por qué no depende del Estado? Porque no depende del Estado. Bueno, representa al Estado, pero no depende de quién en realidad. ¿De quién no depende el Ministerio Público? A ver, ¿de quién no dependerá? ¿De quién no depende?
El Ministerio Público, mano levantada. ¿De quiénes no depende? ¿O con quiénes no tiene que ver absolutamente nada? Michelle Hernández me dice del presidente. Claro, es autónomo porque no depende del presidente ni del Congreso, es decir, no depende de otro poder. El Ministerio Público no tiene que o no debe recibir la injerencia ni del legislativo ni de tampoco el ejecutivo, ¿no? Legislativo, Congreso, Ejecutivo, presidente y ministros. No tiene esa injerencia, por eso se llama autónomo, ¿no? Por eso es un órgano autónomo de nuestro Estado peruano. Muy bien, Hernández en el chat, punto para ti. Ahora, si hemos mencionado, o si tú has mencionado, porque tú estás construyendo tu conocimiento, si tú has mencionado que no se depende de nadie, ¿no? No se depende de otro órgano en realidad, y me has mencionado que la máxima autoridad en el Ministerio Público es el fiscal. Bueno, vamos a conocer entonces un poco más sobre este fiscal. Vamos a mencionar acá lo siguiente. Lin Alessandro Coveñas me escribe, buenas tardes, Lin, no te preocupes. ¿Alguien más ha ingresado tarde por ahí? ¿Alguien más ha ingresado recién? Para no ponerle falta en la lista. Si alguien más lo ha hecho, por favor, escribirme en el chat. Muy bien, vamos a ver el siguiente video. Atento, por favor, y escucha sobre todo. ¿Cuál es el rol del fiscal? Es un funcionario integrante del Ministerio Público y su principal función es ejercer la acción penal, defender la legalidad, los intereses públicos y la protección a las víctimas y testigos. El fiscal investiga el delito y denuncia al presunto responsable ante el juez si haya indicios de una acción ilícita. Es totalmente imparcial y no depende de ningún poder del Estado. Los fiscales trabajan según especialidades, en fiscalías penales, fiscalías civiles, fiscalías de familia, fiscalías de prevención del delito, entre otras. Los fiscales de primera instancia se denominan fiscales provinciales. Son los encargados de analizar y evaluar las denuncias presentadas. Abren investigación sobre el presunto ilícito con el apoyo de la policía y ejercen la acción penal. Los fiscales superiores intervienen en segunda instancia las apelaciones y otros procedimientos presentadas en la investigación o el juzgamiento. Con el mayor nivel jerárquico, los fiscales supremos intervienen ante los recursos de casación, de nulidad y actúan en última instancia en temas penales. Además, tienen mayor autoridad en el Ministerio Público. Para reforzar su trabajo, todos ellos tienen el apoyo de fiscales adjuntos y asistentes adscritos a cada despacho. Además, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses brinda soporte científico a través de peritajes, investigación forense y dictámenes en apoyo a la Administración de Justicia a través de sus divisiones médico-legales a nivel nacional. La Junta de Fiscales Supremos es el máximo órgano del Ministerio Público. Esta elige al fiscal de la Nación por un periodo de 3 años, prorrogable por reelección solo por otros 2 años más. Además, designa al representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones. A nivel de su contacto con la población, el Ministerio Público se divide en 33 distritos fiscales para poder atender a la ciudadanía a nivel nacional. El fiscal de la Nación representa al Ministerio Público. Su autoridad se extiende a todos los magistrados, funcionarios y servidores que lo integran. Su función es dirigir, supervisar y evaluar la política institucional, proponer proyectos de ley y dar cuenta al Congreso de la República y al Presidente de la República de los vacíos o defectos de la legislación que correspondan a la institución, entre otras. Si algún ciudadano considera que un fiscal no ejerce debidamente sus funciones, puede presentar una queja a la Oficina Desconcentrada de Control Interno de su distrito fiscal.
La Fiscalía Suprema de Control Interno es el órgano encargado del control disciplinario y de la evaluación permanente de los fiscales de todas las instancias con excepción de los fiscales supremos. A su vez, se encarga de la investigación de los delitos cometidos en el ejercicio de su función por fiscales y jueces, a excepción de los magistrados supremos. Es así como la Fiscalía trabaja en el Perú, para cumplir con el mandato constitucional de velar por la recta administración de justicia. Muy bien, perfecto. Entonces hemos analizado el segundo video. La pregunta para ti es, en el segundo video se habla básicamente de qué autoridad, mano levantada o en el chat. Michael Hernández, te escuchamos. Del fiscal, profesor. Claro, en el segundo video se está hablando, se explaya bastante de lo que es el fiscal, de quién es el fiscal y cuáles son sus funciones dentro de la administración del Ministerio Público. Y como se puede observar en el video, se cuenta con una jerarquía fiscal. No existe un solo fiscal. Hablamos de varios fiscales, ¿no? Hasta llegar al fiscal supremo, ¿no? Que en la actualidad es una mujer, es la doctora Zoraida Ábalos. La pregunta que viene para ti es, ¿el fiscal representa a quién en un proceso penal? ¿Representa a él mismo? ¿Representa a una empresa? ¿Representa al acusado? ¿O representa a la sociedad? ¿A quién representa el fiscal? Mano levantada. Repito, en un proceso judicial, el fiscal ¿a quién representa? A una empresa, representa al acusado, representa a él mismo o representa a la sociedad. Greco Julián Vázquez Acevedo, te escuchamos. ¿Al acusado, profesor? Al acusado, me dice Greco. Ya, a ver, vamos a ver en el chat quién me ha escrito. Al fiscal mismo, me dice Michelle Hernández. Ya, bueno, les puedo decir que tanto a Greco como a Hernández, esa no es la respuesta. Y no te vayas a olvidar algo importante. El fiscal en un... A ver, me escribe acá Liliana Juan de Berríos. Dime, Liliana, te escucho. ¿Representa al Ministerio Público? Ya, representa al Ministerio Público y el Ministerio Público a su vez defiende ¿a quién? ¿A quién defiende Liliana Juan de Berríos? A las personas. ¿Y nosotros qué formamos? ¿Qué formamos nosotros, Liliana? ¿Qué formamos? ¿Un equipo? ¿Una empresa? ¿Qué formamos nosotros las personas? Es algo bien sencillo. ¿Qué formamos, Liliana? Hasta ahí tienes un puntito. Te puedo poner otro más. ¿Qué formamos? A ver, en el chat alguien me escribió. A ver, muy bien, Hernández. El fiscal representa al Ministerio Público y por ende representa a la sociedad, ¿no? En un proceso penal, la fiscalía no representa ni al acusado, ni a una empresa, ni a él mismo, sino representa al Ministerio Público, que es a su vez la defensa de la sociedad. Si, por ejemplo, hay un acusado de haber robado una ferretería y en el intento de robar la ferretería disparó y mató al dueño, mató al vigilante, va a ser detenido por la policía va a generar su informe, ¿no? Que luego va a pasar a fiscalía y en fiscalía se va a llevar o bien a un proceso penal, el fiscal va a pedir de repente una prisión preventiva y se va a abrir un proceso judicial, o de repente le va a dar la libertad, ¿no? Previamente el pago de una reparación civil, o previamente también algunas condiciones como firmar, o de lo contrario va a un juicio donde el fiscal se convierte en la parte acusadora, porque esa persona presuntamente culpable ha matado, ha disparado en el intento de robar una propiedad privada. Entonces, está defendiendo los derechos a la vida, a la propiedad, a la libertad, a la seguridad. Mira, ¿cuántos derechos está defendiendo el fiscal? Entonces, el fiscal es importante porque te defiende a ti, a tu mamá, a tu papá, al profesor Luis, al director Martín, a los profesores, a tu tutor, a tu vecino, defiende a todos. Pero ¿qué pasa cuando no defiende bien?
Entonces aparecen casos de corrupción, pues, ¿no? Por ello es importante entender la labor del fiscal específicamente como representante del Ministerio Público. Ahora, pregunta, por lo que has podido entender y observar en los videos, para que un fiscal pueda realizar un trabajo eficiente, debe coordinar con qué otra institución. ¿Con qué otra institución debe coordinar? Te escucho. Aparece en el video. Para que un fiscal pueda hacer un trabajo eficiente, debe coordinar sus labores con qué otra institución. A ver, por ahí, mano levantada o en el chat. ¿Con qué otra institución debe coordinar el fiscal su trabajo? El Ministerio Público debe trabajar con qué institución. ¿Quién es la institución que debe perseguir a la delincuencia, capturarlo y luego ponerlo a disposición del fiscal? Michael Hernández, te escuchamos. Con la policía, profesor. Muy bien, Hernández. Así es. Ese es el binomio, trabajan de la mano. La Policía Nacional, no el Guachimán, no el Serenazgo, no, es la Policía Nacional. No el soldado, no el de la Marina, no, la Policía Nacional. Velada del orden interno, se encarga de poner a su disposición al presuntamente infractor o acusado. Entonces, ahora, muchas veces el fiscal trabaja sobre ¿qué? Trabaja sobre el informe, sobre el acta que ha presentado o que ha elaborado el Policía Nacional. Sobre el manifiesto, si el policía que ha intervenido no ha elaborado un buen manifiesto, una buena acta, y existen vacíos legales, el fiscal no va a poder aplicar de repente el código que le corresponde. Si es civil, si es penal, lo que corresponde. Entonces, es importante la labor del fiscal y sobre todo más importante la labor de la Policía Nacional cuando estamos frente a actos que van contra el tema penal. Bueno, después de ver estos videos, vamos a avanzar acá. Vamos a ir a la parte teórica que me interesa. El Ministerio Público. Profesor, ¿esta información usted de dónde lo ha sacado? ¿De Wikipedia? ¿Del Rincón del Vago? ¿Lo he sacado de dónde? Pregunta, mano levantada. ¿De dónde crees que se ha obtenido esta información que aparece en tu pantallita? Te escucho, levanta tu manito. ¿Dónde se habla y se menciona lo referente a la función del Ministerio Público y de la Fiscalía? ¿En dónde? A ver, te escucho. Levanta tu manito. ¿En dónde? ¿En dónde? Levanta tu manito. ¿En dónde se ha podido encontrar esa información? ¿En dónde? Mano levantada. Muy bien, John Alexander López Maluquis, te escuchamos. En un libro en el que contienen los artículos del Ministerio Público. En un libro, ya, pero ¿cómo se llama ese libro, pues, John? A ver, ¿alguien por ahí? Es fácil. ¿Dónde podemos encontrar todo lo referente a los órganos autónomos como el Ministerio Público? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿En Wikipedia, Rincón de Vago, en la Biblia, en un libro, como dice John? ¿En qué? A ver, levanta tu manito. ¿En dónde? O yo lo he inventado, yo lo he escrito. ¿Dónde está esa información? Piensa, razona. ¿En dónde puedes encontrar la información concerniente a las autoridades de un país? ¿En dónde? John Alexander López Maluquis, te escuchamos. La ley orgánica del Ministerio Público. Ya, pero muy bien la respuesta de Hernández y también la de John. Pero en este caso la de Hernández tiene bastante relación. Todos los órganos autónomos, organismos autónomos como el Ministerio Público, como el Tribunal Constitucional, se encuentran en la Constitución Política, chicos.
La Constitución Política del Perú es la ley de leyes. Hernández, le aviso que acaba de llegar a 20 en participación oral. Es la ley de leyes. Ahí vamos a encontrar todo lo referente a organismos autónomos. Y obviamente el Ministerio Público actúa en base a dos, en base a lo que dice la Constitución y en base a su ley orgánica que ha señalado John también hace un momento. Todo organismo autónomo presenta su ley orgánica. Todo organismo. Y actúa en base a su ley orgánica y sobre todo en base a lo que dice la Constitución. El fiscal, sea provincial, sea adjunto, sea supremo, sea superior, no puede actuar en base a lo que él quiere. Para eso existe la Constitución política. Y para eso existe una ley orgánica que es un reglamento de los órganos autónomos, ¿no? Vamos a leer justamente la Constitución en su artículo 158. A ver qué nos dice. Voluntario o voluntaria para la lectura, que siga ganándose los puntos para esta sesión. A ver. Artículo 158, un voluntario o voluntaria. Rápidamente, cualquiera. Muy bien, Coveña, lo escuchamos, adelante. Artículo 158. El Ministerio Público es autónomo. El fiscal de la Nación lo preside. Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de fiscal de la Nación dura 3 años y es prorrogable por reelección, solo por otros 2. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Si les afectan las mismas incompatibilidades, su nombramiento está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial en su respectiva categoría. Muy bien, Coveñas, excelente. Vamos a empezar con algunas preguntas en base a lo que he leído Link, que ya tiene punto. Pregunta entonces, Silva Capa, ¿quién es la máxima autoridad del Ministerio Público? Silva Capa, máxima autoridad del Ministerio Público. ¿Fiscales supremos? No. Siguiente, Greco Julián, ¿quién es la máxima autoridad del Ministerio Público? ¿Fiscal? ¿Fiscal? Pero hay muchos fiscales, supremo, superior, hay muchos. ¿Quién? Ahí dice en el texto, lo acaba de leer. Fiscal supremo, lo acaba de leer su compañero, ustedes lo pueden leer, está en su pantalla. ¿Quién es la máxima autoridad del Ministerio Público? Coveñas, te escucho. ¿El fiscal de la Nación? Por supuesto. Profesor, ¿dónde está eso? ¿Usted lo ha inventado? No, no lo ha inventado, está en la Constitución. El Ministerio Público es autónomo. ¿Qué quiere decir autónomo? Ni el presidente ni el Congreso pueden intervenir en esos asuntos. ¿Y quién preside el Ministerio Público? Es el fiscal de la, ahí dice, fiscal de la Nación. Acá está diciendo, la máxima autoridad, fiscal de la Nación. Entonces, él es la máxima autoridad. Pregunta Rodríguez Rojas María, al fiscal de la Nación, ¿quién lo elige? La Junta de Fiscales Supremos. Muy bien, correcto, Rodríguez Rojas María. Al fiscal de la Nación lo elige una junta. Una junta. No lo elige el Congreso, no lo elige el presidente. Lo elige una junta de fiscales supremos. Los fiscales supremos se reúnen y eligen al fiscal de la Nación. Es así de sencillo. Pregunta Liliana Juan de Berríos. ¿Hay reelección, sí o no, en el cargo de fiscal de la Nación? Sí. Sí, muy bien, correcto, Liliana Juan de Berríos. En el cargo de fiscal de la Nación existe reelección. ¿Por qué, profesor Luis? Claro,
el cargo de fiscal de la nación dura 3 años. Pero si tú eres una función excelente, ejemplar, puedes ir a la reelección, pero solamente por otros 2, ¿no? Pero sí hay reelección. Por supuesto que hay reelección, ¿no? Entonces, los miembros del Ministerio Público, fiscal de la Nación, fiscales provinciales, fiscales adjuntos, tienen los mismos derechos, dice, los mismos derechos y también las mismas obligaciones que los que forman parte del Poder Judicial. Profesor, ¿y el Poder Judicial qué cosa es? El Poder Judicial está formado por una Corte Suprema, una Corte Superior, un juzgado de paz letrado, ¿no? Es un órgano totalmente diferente, el Ministerio Público, es autónomo, pero tienen los mismos derechos y deberes que los que forman parte del Poder Judicial, ¿no? Muy bien, vamos a seguir analizando el artículo ahora 158 está en pantalla, vamos a ver el 160, que tiene que ver con el presupuesto del Ministerio Público. ¿Pero qué significa eso? Económicamente, ¿de quién depende el Ministerio Público? Voluntario o voluntaria para la lectura, rapidísimo. Muy bien, Greco, te escuchamos. El proyecto de propuesta del Ministerio Público se aprueba por la Junta de Fiscales Supremos. Se presenta ante el Poder Ejecutivo y se sustenta en esa instancia y el Congreso. Muy bien, Greco. Entonces, profesor, en el artículo 160 se nos menciona lo siguiente, ¿no? Que todo lo concerniente a la parte económica del Ministerio Público debe ser, primero que nada, sustentado. No es que yo voy a pedir, no, no se pide, se sustenta. ¿Qué sustentar? Voy a argumentar por qué el Ministerio Público requiere tal cantidad de dinero para el año 2022. De repente, mejor infraestructura, capacitación, logística, recursos, porque ahora la delincuencia ha aumentado, porque la migración extranjera ha generado también que ahora el trabajo se incremente del fiscal y se requiere mayor apoyo económico. Entonces, el dinero va a depender, obviamente, del Poder Ejecutivo, ¿no? Que está formado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, hay que presentarnos ante el Poder Ejecutivo, sustentarlo ante el Poder Ejecutivo y luego llevarlo al Congreso para que sea aprobado. Es así de sencillo, ¿ya? Pero se sustenta. Previamente, antes de que ese proyecto se sustente, ese proyecto ha sido debatido, analizado por una junta de fiscales supremos, ¿no? Recuerda que en el Perú existen 33 distritos fiscales, ¿no? 33 distritos fiscales. Bueno, entonces los fiscales supremos se van a reunir y van a desarrollar este presupuesto, que luego debe ser sustentado ante el Poder Ejecutivo, específicamente el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, y luego ante el Congreso de la República. Bueno, después de ver el presupuesto, nos vamos a ver las atribuciones, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del Ministerio Público? Muy bien. ¿Voluntario para la lectura? ¿Voluntario o voluntaria? Entonces, si no hay voluntario, yo escojo. A ver, ahí está, muy bien. López, te escuchamos. 159, ¿no? Sí, fuerte, por favor. Responde al Ministerio Público. 1. Mover de oficio o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. 2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. 3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad. 4. Conducir desde un inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público
en el ámbito de su función. 5. Ejercitar la acción penal de juicio o a petición de parte. 6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla. Y 7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes y dar cuenta al Congreso o al presidente de la República de los posteriores ejecutivos de la. Muy bien, López. Vamos a subrayar algunas de estas atribuciones del Ministerio Público. Por ejemplo, te dicen que se encarga de la defensa de la legalidad, ¿no? Y de los intereses públicos. Por ejemplo, cuando la policía interviene a una persona o personas que son microcomercializadores de droga, que venden droga, ahí el fiscal interviene, porque está defendiendo la legalidad del proceso, defendiendo los intereses de la sociedad. Porque recuerda que no solamente la intervención del fiscal es para acusar, no solo acusas al presunto infractor, sino también verificas que su proceso de arresto o de profesor intervención sea totalmente legal y justo, que no exista un abuso de autoridad, ¿no? Ahí interviene el fiscal. El fiscal también interviene por la independencia de órganos jurisdiccionales, ¿no? Es decir, profesor, velar porque existan mecanismos competentes en materia judicial. El fiscal no puede hacer la función de juez, porque el juez sentencia, el fiscal no sentencia, el fiscal acusa. Hay una independencia de órganos jurisdiccionales. El juez, después de un juicio y escuchar los alegatos, va a sentenciar. El fiscal es el que acusa, ¿no? Un fiscal por ley tampoco puede ser o ejercer la defensa de manera personal. No puede. Profesor, mi tío es fiscal, mi tío me va a ir a mí a sacar de la cárcel. No, por ley no se puede. Bueno, ¿qué más? El fiscal en un juicio representa a la sociedad, lo que siempre te he dicho, ¿no? En un juicio de repente ante Keiko Fujimori, se le acusa a Keiko de lavado de activos. ¿Quién es el fiscal que nos está representando? Pregunte Cultura General. ¿Qué fiscal está representando a todos los peruanos en el juicio de Keiko Fujimori? Siempre sale en televisión, lo entrevistan y todo. ¿Quién es? ¿Cómo se llama ese fiscal? Mano levantada. ¿Quién es? John, te escuchamos, John. Perdón, profe, usted la mantiene levantada. ¿Quién es? ¿Quién es ese fiscal que nos representa, por ejemplo? Bueno, ese fiscal es el doctor Domingo Pérez, por ejemplo. Él es la parte acusadora, la parte que está argumentando ante el juez que Keiko Fujimori pertenece a una organización criminal. Así funciona el trabajo de la fiscalía. Acusando, profe, sí, acusas pero con pruebas, ¿no? Con pruebas. Y esas pruebas provienen, obviamente, de la legalidad, ¿no? La Policía Nacional y sus trabajos de seguimiento e intervención. 4. Conduce la investigación, le hemos visto, conduce la investigación del delito desde que la policía lo deriva al presunto culpable, ¿no? Lo deriva hacia el Ministerio Público, desde ahí empieza la investigación, ¿no? Y el investigar tiene que ver con una acción penal, ¿no? Se abre un tema de litigio penal. Bueno, ¿qué más, profesor? El fiscal también emite una resolución judicial. ¿En qué casos? En los casos de que llega a su despacho una persona y el fiscal considera que esa persona ha cometido un delito que no merece o que no lleva, según la ley, a ir a una cárcel o perder su libertad, ¿no? Por ejemplo, una persona manejó ebria. Hace 5 años manejar ebrio implicaba, sin haber chocado o sin haber asesinado a alguien, implicaba que tu brevete se suspenda 3 años, tu licencia de conducir, y que tú estés 48 horas en fiscalía. Y luego te vas a tu casa. Hoy día ya no. Hoy día hay pena privativa de la libertad entre 2 a 4 años. Entonces hemos visto las funciones del Ministerio Público. Lo que tú me vas a enviar hoy día
es el producto de esta clase. La clase lo copias en tu cuadernito, lo puedes pegar o lo puedes transcribir y lo que me envías a mí solamente es el producto, nada más. No me envíes toda la clase, solamente el producto, pero el día de hoy. Cuídate mucho y conmigo será hasta mañana en geografía. Un fuerte abrazo. Chau, chau.